Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los letrados y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico: levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo: os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre: extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. El Evangelio de hoy es más que conocido y es una de las tantas diatribas que Jesús tiene con los fariseos y sobre todo con la interpretación del significado del sábado, aunque para nosotros ya no es el sábado, sino que es el domingo. Y aquí viene la gran diferencia entre judíos y cristianos. Los judíos celebraban el sábado como el séptimo día de la semana, el día del reposo de Dios de la creación, que llevaba al reposo del buen judío. Como Dios reposa el sábado, el judío ha de reposar, ha de descansar el sábado. Si la creación duraba 6 días y después descanso, trabajo 6 días y después descanso, porque es el día del Señor. Lo que pasa es que con el Evangelio, y los cristianos esto lo hicieron prácticamente desde el principio, se dieron cuenta, aquello era Antiguo Testamento, pero la redención supera incluso todo lo que es el Antiguo Testamento, incluso lo que es aquella primera dinámica del pecado y la gracia, con la nueva dinámica real del pecado y la gracia que es Cristo. Así que la gran fiesta y el día del reposo dejará de ser el sábado y será el domingo, y domingo coge el nombre que tenía el sábado antiguo, el día del Señor. Domingo quiere decir eso, el día del Señor. Así que los cristianos celebrarán como el día propio de Dios, el día de la resurrección de Cristo, con la cual se instaura la salvación real para todo el mundo, todo el que se acoja a Cristo. Con esta mentalidad Jesús, con la mentalidad del sábado de los fariseos, que quiere luchar contra ello, va dando diferentes razones. El otro día veíamos que Él es el Señor del sábado. Si el día del sábado es el día del Señor en el Antiguo Testamento, ¿quién es el Señor? Cuando Él dice que es el Señor del sábado, quiere decir que Él es Dios mismo, Dios que viene. Es el Mesías y el Hijo de Dios. El sábado es suyo, porque es Dios mismo hecho hombre y es el día del Señor. Él es el Señor. Con esa mentalidad Él puede hacer lo que quiera con el sábado. Pero lo dice también aquí para intentar cambiar esa mentalidad legalista y absurda de muchos fariseos del Antiguo Testamento. ¿Cuál era la mentalidad absurda? La ley por la ley, y hacemos decir a la ley lo que la ley no dice. ¿Para qué están los mandamientos? Están para el bien del hombre y la comunión con Dios. Las dos cosas van juntas. Es un camino de santidad los mandamientos para enaltecer el hombre ante Dios y hacerlo realmente capaz de llegar a Dios. ¿Cuál es el sentido del sábado? Hombre, el sábado dedícalo al Señor, que es el sentido de nuestro domingo, con lo que es la misa, el sentido de la familia, el sentido del descanso, todo va junto. Dios en primer lugar. ¿Cuál es la mentalidad de los fariseos? Dios no cuenta, lo que cuenta es el descanso. Cuando lo que cuenta es lo accesorio y no lo fundamental, entonces se llegan a los extremos y lo único que importa es no trabajar. Entonces el gran pecado no es
ir contra Dios, ni olvidarse de Él, ni el único pecado es hacer algo, porque eso es trabajar. Es aquella mentalidad absurda que existe hoy, donde todavía en Israel muchos ascensores el día del sábado no se pueden ni siquiera apretar los botones y van automáticos porque eso es un trabajo. Y como eso tantas cosas, lo que Jesús critica. Así que para hacérselo entender a los fariseos, que la mayoría no lo entenderán, pone este ejemplo en sábado. Un paralítico de la mano derecha. ¿Qué hacer con él? Estamos en sábado. ¿Se puede hacer el bien y curarlo o no? Claro, la mentalidad de un cristiano sería, el bien lo puedes hacer siempre. Cuando se habla de trabajo, aquí se está hablando de trabajo lucrativo. Quiere decir de alguna forma aprovecharte para tu beneficio de un día de descanso. Pero el bien siempre se puede hacer. La mentalidad del fariseo, no, el legalismo. No, hoy es sábado, no se trabaja, no se puede hacer ni el bien ni el mal, nada. Y si lo haces, haces el mal. Y Jesús, claro, a una persona abierta lo entendería, un fariseo, cuando ya es tan legalista, no lo entiende. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Y entonces dice al hombre, extiende el brazo. Y se curó de ese brazo. Y entonces ya dicen, los fariseos se pusieron furiosos. Realmente no todos, algunos fariseos, aquí cuando habla en general. Sabemos bien por el Nuevo Testamento que algunos fariseos se fueron convirtiendo. Incluso Hechos de los Apóstoles nos dirá que hasta algunos sacerdotes se convertían. Y sacerdotes del Antiguo Testamento, o sea, los levitas. Y dice, se pusieron furiosos, discutían qué había que hacer con Jesús. Es el gran problema de todo el fariseísmo, aquello que Jesús criticará tantas veces. No saben distinguir el bien del mal. Ese legalismo les lleva a considerar muchas cosas como absoluta y estrictamente necesarias cuando no lo son, y a olvidarse de lo que realmente es necesario para la salvación, que realmente es el amor al prójimo, es el realmente tener en cuenta más al Señor que todo lo que son puras tradiciones humanas que muchas veces nos apartan de Dios, porque no se basan realmente en el amor a Dios y al prójimo, sino que se basan solo en aquellas cosas legalísticas, tradicionales, hacer cosas, pero que no tienen nada que ver con lo que Dios realmente enseña. Por eso a nosotros se nos pide en nuestra vida decir, bueno, las cosas las tomamos en serio, nos tomamos a Dios, o seguimos solo tradiciones por seguirlas. Y si esas tradiciones son buenas, encantados, pero si son solo legalismos que nos impiden llegar al fondo de Dios, entonces nos lo hemos de repensar. Pidamos a Dios que nos ayude a entender estos textos, a poderlos poner en práctica y a vivir realmente en el amor de Dios.